Bien. Pues, Karen, tantas cosas sucediendo en la ciudad, una muy importante en este momento, y pues queremos hablar de esos temas. El río, un río en el río. Ya, pero no hablemos del río. No, vamos a hablar en general, de los sistemas naturales, lo importante de la naturaleza en la ciudad, ¿no? Al final de cuentas, pues no todo es lo construido, muchas veces desde una aproximación que centra a las personas en la ciudad, obviamos la importancia de otros seres vivos con los que coexistimos, pero además a los que necesitamos para vivir, ¿no? O no nos entendemos como naturaleza. Nosotros también somos naturaleza. Todo lo que hacemos es natural. Claro, sí. Esta dicotomía muchas veces, ¿no? Separar lo construido de lo natural o lo humano de... Sí, ¿no? O sea, lo hecho por las personas de lo hecho por la naturaleza. Cuando me encantó esta aproximación, ¿no? O sea, somos también naturaleza. Claro, y además, ahora que estamos en el antropoceno y reconocemos que hemos modificado todo el planeta, difícilmente encontraremos un ambiente que sea 0% modificado por los humanos, ¿no? Es decir, exclusivamente natural o exclusivamente construido. La verdad, la mayoría del planeta es una gradación entre esos dos polos. Menos el fondo del mar. Que ese es otro episodio. Pero cuéntanos, ahí aventaste una gran palabra, el antropoceno. Cuéntanos qué es eso. Híjole. Es la era geológica en la que estamos y hasta en la que reconocemos que los humanos hemos modificado el planeta, ¿no? En este momento, pues, bueno, no en este momento, desde hace muchos años, los científicos han observado cambios en el planeta Tierra que no se pueden asignar a otra cosa más que la presencia de los humanos en el planeta. Es decir, hemos modificado a tal grado el planeta que ya podemos hablar de que estamos en otra era geológica. Ya, claro. Somos... Pues sí, somos como esa, también, no sé, he escuchado alguna vez o leído, que somos como la plaga del planeta, ¿no? Ay, al tan final. feo. O sea, el planeta le iría muy bien sin nosotros, pero bueno, a nosotros no nos iría muy bien sin nosotros y sin el planeta. Pero bien, es un concepto como bien importante también, ¿no? O sea, el hecho de que estemos en este planeta y cómo incidimos en él se vuelve muy relevante, pues, para todo lo que está sucediendo, ¿no? Cambio climático, temas asociados a la globalización, pero también la ventaja que tiene eso es que podemos también, pues, revertirlo, ¿no? O incidir para que esto sea mejor, diferente. Y regresando un poco al tema de lo natural, ¿no? Del medio ambiente, de los elementos naturales, pues hay muchos elementos con los que coexistimos en los entornos urbanos. Si nos vamos un poco como al origen pues de los asentamientos humanos, tienen componentes vinculados a la naturaleza, ¿no? Hay ahí debates en la literatura sobre si empezamos cerca de los ríos o más bien en las montañas, pero pues eso, ¿no? O sea, siempre ha habido un componente natural, ya sea pues de resguardo, de protección, pero también de cómo nuestras actividades cotidianas pues requieren de esa naturaleza, ¿no? Claro, somos naturaleza, estamos en la naturaleza desde antes de ser humanos, básicamente, y lo que sí es cierto es que aún ahora que estamos como tan alejados de ese momento, estar en la naturaleza tiene una serie de impactos y de beneficios en nosotros, como si recordáramos nuestro origen. Bueno, y después podemos hablar de beneficios más puntualmente, pero pasan un montón de cosas en nosotros cuando estamos en la presencia de la naturaleza. Y puede ser, los beneficios se empiezan a cosechar inmediatamente. Desde pasar 5 minutos bajo un árbol ya puedes empezar a sentir los beneficios de estar en la naturaleza. Claro, sí, ¿no? Y como físicos, pero mentales también, ¿no? Hay cada vez más estudios que vinculan pues la salud mental y también, sí, o sea, cómo puede mejorar eso, no solo para la atención de algunas enfermedades, ¿no? Se ha vinculado, por ejemplo, con el Alzheimer y con algunas otras enfermedades, sino también pues con esa tranquilidad y con esa paz mental, ¿no? Entonces, el trabajo, por ejemplo, en huertos urbanos o, sí, como el hands-on, ¿no? Las manos a la tierra, traen también algunos beneficios, pues sí, de esa exposición pues al sol y digo, ligera, ya hablamos también del calor extremo, pero pues de estar eso, ¿no? Al exterior y en contacto con estos elementos naturales, lo bueno que trae pues para el cuerpo y la mente, ¿no?
Si quieres, a mí me encanta, yo hubiera podido estudiar medicina. Entonces, si quieres, Se sabe. Hablemos como de cosas que le pasan al cuerpo cuando estamos en la naturaleza. Por ejemplo, con la exposición al sol, se fija en nuestros huesos, digamos, el calcio, desarrollamos, bueno, o no sé exactamente qué pasa con la vitamina D, pero es como pues sí, nuestros huesos se hacen más fuertes al estar en el sol. Por si andaban preocupados con el pendiente. También previene la depresión. Digo, hay este síndrome SAD de no tener exposición al sol, y en los países nórdicos, por ejemplo, que se tienen que comprar las lámparas solares en esos países que pasan inviernos sin sol o con 2 horas de sol o 4 horas de sol al día, pues es necesario, ¿no? El sol nos hace sentir bien. Claro, como si fuéramos plantitas haciendo fotosíntesis. Tal cual. Otras cosas que nos pasan, si estamos en un entorno natural vegetado, donde haya árboles, donde hay plantas, pues estamos respirando un aire más limpio. Generalmente también se asocia como estar en la naturaleza con la caminata, con el andar, con actividad física que puede ser ligera, pero eso también trae sus beneficios físicos. Claro, y en eso es súper importante porque a veces la actividad física está asociada como a componentes no muy saludables, ¿no? O sea, aunque se venda bajo el esquema de tener una vida más saludable, muchas veces nos mete en un ritmo mucho más estresante, ¿no? O sea, el querer hacer más, el reconocer que el cuerpo se mueva ya es como bonito logro, ¿no? Ajá. Entonces sí, hacerlo como pensando en eso, ¿no? Como con una celebración del movimiento del cuerpo, ajá, y de poder hacerlo, ¿no? Entonces, como tú dices, desde una caminata ligera, o sea, es decir, sí, ya vamos a regresar al tema de movilidad porque saben que nos apasiona, pero pues eso, ¿no? Cambiar algunos de nuestros viajes cotidianos. Y ahí a lo mejor entramos un poco en cómo están diseñados nuestros espacios dentro de la ciudad, ¿no? Pareciera que hubo muchos años como de tendencia a un tipo de desarrollo en el que buscábamos negar, ocultar, rechazar, destruir todos esos componentes naturales como si fueran algo negativo, ¿no? Algo como a no querer tener, sí está bien, pero que estén pues en lo rural, contenido, ¿no? En la montaña, pero no como parte integral de nuestros desarrollos urbanos, ¿no? Entonces, me parece que en años recientes en México y pues en décadas recientes, a lo mejor en otros países, ha habido también toda una tendencia a esta reintegración de esos elementos naturales. Ha tenido como mayor fortalecimiento también desde un enfoque de cambio climático, ¿no? O sea, cómo volvemos más resilientes nuestras ciudades. Nos hemos dado cuenta que el tipo de infraestructuras que hemos construido buscando, pues eso, contener, negar el paso y la integración de esos sistemas naturales dentro de nuestras ciudades ha traído consecuencias negativas, ¿no? O sea, el canalizar un río, pues evita temas de absorción, el querer sacar el agua lo más rápido posible de nuestra ciudad, pues también genera problemas, ¿no? O sea, esa misma velocidad del agua genera problemáticas, pero también tenemos, pues, demasiados elementos asfaltados, ¿no? Calles, banquetas, etcétera. Hace algunos años también, aquí en Monterrey en particular, y es una tendencia que entiendo ha pasado en diferentes ciudades, hubo una introducción de especies no nativas de árboles, sobre todo para reforestar las ciudades, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar en un programa de reforestación en banquetas, y el miedo más grande de las comunidades, el objetivo era que pudieran adoptar árboles, ¿no? Y el miedo más grande era que los árboles levantaban las banquetas, ¿no? O sea, había habido problemáticas con el manejo de esos árboles introducidos que no eran de la región, como en el dañar las infraestructuras, cuando la realidad es que pues eran árboles que no eran de la región, ¿no? Su comportamiento era natural ante un entorno pues hostil o distinto, ¿no? Entonces hay también muchas barreras sociales para reincorporar estos elementos de la naturaleza por estas tendencias históricas que ha habido, pues de negarla, ¿no? De no tenerla presente, de que sea algo más bien recreativo y a lo que vas y visitas fuera de la ciudad. Sí, yo creo que hay uno de los ejemplos más claros de este como rechazo o no comprensión o simplemente, sí, digamos que es un rechazo a la naturaleza en la ciudad, es los árboles tiran hojas, o sea, no tiran hojas, sino directamente hacen basura, ¿no? O este árbol canelo, por ejemplo, tira muchas semillas, todo esto
que algunos científicos, investigadoras han denominado como una biofobia. Es como, no solo es un rechazo, es como si le tuvieras fobia a la naturaleza. Ay, amo el concepto. Me acordé de muchas cosas. Hay un artículo que escribió Luis Mendoza, un saludo a Luis, gran amigo, que se llama ¿Quién barre las hojas? Y precisamente fue en el marco de ese programa de reforestación, porque otra de las barreras precisamente que teníamos era, pero es que tira muchas hojas, y ese árbol tira hojas, y ese árbol hace basura. Las hojas no son basura. Friendly reminder. Además, son un componente que el suelo necesita como para reincorporar nutrientes, ¿no? Uh-huh. Sí, completamente. De hecho, basura el plástico. Claro. No sé. De hecho, una de las cosas que hacemos cuando tenemos un jardín y quieres que se vea muy bien es que recoges las hojas secas y las tiras a la basura. Hace poco, dando una clase con Julie Treviño Sherk, una arquitecta, paisajista, horticulturista, no sé si se dice así, horticultora. Y si no, ya lo inventamos. ¿Ya listo? Bueno, está en la Facultad de Horticultura de NC State, de North Carolina State University, y ella nos decía, eso es oro líquido, está lleno de nutrientes. Lo que debes hacer, si no quieres que se vea mal, pero no sé qué, estructura tu paisaje de una manera que puedas quizá ocultar detrás de un seto o algo así, pero acerques a las raíces esas hojas secas que juntaste, o produce humus, o sea, si quieres reprocésalo para que no se vea ahí la materia mientras está en descomposición, pero no tires eso, no es basura, es nutriente. Claro, no hombre, y además yo creo que también como todos los cambios que necesitamos para avanzar hacia mejores ciudades, esto requiere un cambio de paradigma, ¿no? Dejar de pensar en este jardín con pasto recién cortado como el estándar de belleza paisajística, ¿no? En ese sentido, hay también otra, como una jerarquía de vegetación, ¿no? O sea, pareciera, yo recuerdo con el tema de la pastora, y luego también, si vamos hacia el poniente de la ciudad, donde están estas zonas, pues como donde todavía hay un poco de desarrollo, como saltamontes, ¿no? O sea, como que hay unas zonas desarrolladas y otras no, hacia el poniente, a cada lado del río, o sea, en ambos lados del río, hacia el poniente de la ciudad. Tenemos zonas que todavía tienen este paisaje desértico, de matorrales, de planta baja, o sea, de plantas bajas, no el de la montaña, de grandes árboles y pinos y demás. Y pareciera que esa vegetación es despreciable porque es fea, fea quoting, en este estándar de belleza paisajística, ¿no? Entendimiento de lo que es bello en un jardín, en un paisaje, ¿no? Entonces, me parece que también eso implica reivindicar las funciones que tienen esas coberturas vegetales, ¿no? El no erosionar ese territorio. Y siempre regresamos al tema de urbanización, ¿no? Esta expansión urbana que consume cada vez más territorio, pero también que transforma esos usos del suelo otra vez a superficies que no infiltran, en superficies que generan islas de calor, pero también que eliminan toda la vegetación pues que está ahí nativa, generando y cumpliendo un rol y una función importante dentro del ecosistema, ¿no? Claro, y ahí creo que una propuesta que puede ayudar o que ilustra cómo hacer las cosas de otra manera es la del urbanismo biofílico. Ahorita hablaba de biofobia o de ese rechazo a la naturaleza, pero también hay un amor a la naturaleza. Y en ese amor lo que se trata de hacer desde ese urbanismo es que incrementar la exposición a los sistemas naturales en todas las escalas urbanas, o sea, desde la construcción, la calle, el barrio, la ciudad, la región, que sea posible, pues sí, incorporar los sistemas naturales y hay ciertas características para hacer esta incorporación muy intencional en las ciudades. Claro, me encantó. Sí, es que, pues sí, entre más contacto tengamos y más aprendizaje podamos tener de los beneficios que tienen esos elementos, o sea, en la medida en la que estén cerca de nosotras, pues será también una manera de visibilizar y poder aumentar ese sentido de pertenencia y de como conexión con estos elementos, ¿no? Evidentemente, pues temas de educación desde la infancia, como con todo, pero educación en general, ¿no? Que estos espacios, primero, pues podamos tener esos elementos naturales en todo lo que hacemos, pero además que no solo existan, sino que comuniquen, ¿no? O sea, que podamos tener, pues sí, información en estos espacios que nos ayude, pues, a aprender de ellos, ¿no? Y de los beneficios que nos están brindando, ¿no? Y hemos hablado de estos
elementos naturales como de manera genérica, ¿no? Pero pues hay diferentes tipos, ¿no? O categorizaciones de estos elementos. No nos vamos a poner muy técnicas académicas en esto. ¿Por qué no? Dale, venga. No, sí. Por si nos cuestionan la estructura de esto. No está muy estructurado, pero bueno, tenemos este paisaje que, o sea, hay un tema como de corredor también, o sea, de continuidad que debe tener la naturaleza. O sea, muchas veces, si las ciudades no tienen esos recorridos por los que pueda pasar la fauna, la flora, ¿no? A través de la ciudad, pues se convierten en islas a las que, pues, que rompen prácticamente estos corredores naturales, ¿no? Recuerdo hace tiempo que había una discusión sobre hacer un túnel en el Cerro de la Silla, ¿no? Hacia el sur, en el Cerro de la Silla, a lo mejor ya no se llama Cerro de la Silla, y disculpen, pero bueno, en la zona del Guajuco más o menos, y conectar como a través del cerro con un túnel, ¿no? Entonces, pues parte de las discusiones precisamente era que, ok, es una calle que se necesita, un corredor que se podrá necesitar como para las personas, ¿no? Para el transporte, para, transporte carga, etcétera. Pero también hay corredores naturales que usan la fauna, ¿no? Entonces, al hacer eso, más bien estás, pues, interrumpiendo esos caminos por los cuales la fauna transita, ¿no? Entonces, y eso pasa también con el desarrollo urbano en estas zonas, ¿no? Muchas veces por querer acercarnos a vivir cerca de la naturaleza, le damos en la madre, ¿no? Claro. Y a ver, eso me lleva a otra cosa, como regresando a lo de los beneficios. Creo que cada vez más escuchamos esta introducción de la vegetación a la ciudad intencionada, por ejemplo, plantas que son atractoras de polinizadores, de especies polinizadoras, ¿no? Plantas que les gusten a las abejas, que le gustan a las mariposas, pero no tanto a las aves. Y eso, escuchar el canto de las aves es una de las cosas que más beneficios tiene cuando hablamos de bajar el estrés cuando estás en la naturaleza. Entonces, si rescatamos algo de la vegetación local que atrae a las especies de aves locales y las pones, las aves no vuelan tan lejos muchas veces. Entonces, esos árboles tienen que estar, como ahorita dijiste, islitas. Ay, claro, sus estaciones de metro. Claro, tienes que poner sus paradas, porque claro. no, si le das un árbol y luego no tiene dónde volar a otro y a otro y a otro, difícilmente las atraerás. Entonces les tienes que dar un espacio donde estar que sea lógico con cómo viven, con las distancias a las que vuelan, etcétera. Claro, hace un tiempo, es que estaba metida en tantas cosas, pero hace un tiempo estuvimos involucrados en un proyecto que tenía que ver con recuperar precisamente los ecosistemas para la migración de la mariposa monarca. Entonces, me metí deep en esos temas, a aprenderle un poco de eso. Pero parte de lo que, no sé, como fun fact de temas naturales, ¿no? Pero, pues evidentemente las mariposas monarca que salen de Canadá o de donde empiezan a migrar no son las que llegan a Michoacán, ¿no? O sea, requieren a lo largo del camino todo un ecosistema lineal continuo de kilómetros y kilómetros transpaís para poder hacer todo, ¿no? O sea, poder reproducirse, entonces necesitan plantas que puedan alimentar orugas, espacios donde puedan dejar y hacer como cocoons y transformarse en mariposas y, disculpen aquí la bilingüez. Somos pochas, somos fronterizas. Sí, fronterizas for life. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que requieren, ¿no? Otro tema también fue que a veces el generar estos ecosistemas para alguna especie, o sea, hay como en todos lados hay especies que son más populares que otras, ¿no? Entonces, pues eso, la mariposa monarca puede ser más popular, pero los aprendizajes que tuvimos ahí es que las plantas que igual se buscan para propiciar esa migración de la mariposa monarca le sirven a 8 especies de mariposas locales de Nuevo León, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, muchos de estos elementos traen repercusiones positivas, a lo mejor que no son el core de la acción inicial, pero repercuten como todo, ¿no? Así como las malas acciones en el medio ambiente, pues también las otras positivas repercuten de manera positiva. Claro, un poco lo de los pájaros y la relajación, creo que es esa. No pones el árbol pensando en que tú te vas a relajar. Con el canto. Pero es un beneficio que obtendrás. Claro, claro. También en otro de estos temas hablábamos de
nos comentaban que en el campus del TEC, por ejemplo, pues a ver, no sé, hay... Súper relajante el canto del pavo real. Sobre todo, por favor, quien no haya escuchado cantar un pavo real, vaya y busque en este momento el sonido. Es como un grito desesperado. Sí, de que yo viendo cómo mi vida se va por la borda, así. Sí, no es un buen el canto de esa ave no es relajante. No. Pero bueno, sus plumas y demás, sí, o sea, sí. Y hablamos de pavos reales porque en el campus hay pavos reales y venados. Y bueno, ahí ya hablemos, no nos metemos en ese detalle. Pero lo que hablaban era que se tenía un ecosistema pues que favorecía a los patos en el campus. Pero se recibía una especie de pato que migraba, creo que es el pato mexicano. Ahí no me crean mucho, pero hay una especie de pato que migra y que tenía... Pues eso, o sea, que el campus se convirtió en un espacio a donde venían una vez al año, pues en su migración se detenían por las condiciones pues favorables que tenía el campus y que evidentemente no se diseñó el campus para tener... Una población de patos. Sí, para que pudiera... Se habló de población flotante, estudiantes, pero no de patos. Pero bueno. Y es literalmente flotante. Claro. Súper mal. Andamos on fire ahora. No joke. Sí es. Pero bueno, digamos, esta incorporación y beneficios extra que traen los elementos, ¿no? Pero hablando a lo mejor de cómo se ve eso en el territorio, ¿no? Uh-huh. Hay pues diferentes escalas a las que esto debería suceder. Primero, pues buscar proteger las áreas que no deberíamos de tocar, ¿no? O sea, tenemos ya mucho territorio urbanizado, sabemos que hay mejores formas de crecimiento de la ciudad. Entonces, hay como un primer trabajo que hacer, quizá más allá de los límites de nuestras ciudades actuales, pero hay muchas otras cosas también que se pueden hacer como parte de cómo diseñamos, ¿no? Tanto en los edificios como en el espacio público, ¿no? O sea, al hablar de los edificios podemos hablar desde el tipo de materiales que decidimos utilizar, el impacto que eso tiene, desde el extractivismo, ¿no? O sea, desde esta como... consumo exorbitante de recursos naturales y no hablemos también pues del impacto global que eso tiene, ¿no? Hay como todo otro tema. Les compartimos por ahí alguna vez un documento sobre las luchas de mujeres defendiendo el territorio en Latinoamérica, ¿no? Y hay unos casos brutales, hay unas zonas en donde la explotación de recursos naturales afecta de una manera impensable a las comunidades, ¿no? Entonces, pues eso, ver desde nuestra selección de materiales para la construcción qué impacto estamos teniendo, ¿no? Desde de dónde vienen nuestros materiales y el impacto en huella de carbono, si tú quieres, que luego ya también todo es cuestionable, pero bueno, eso, ¿no? O sea, trabajar desde lo local, materiales igual que puedan regresar a la naturaleza, que puedan no requerir de sistemas mecánicos para, pues, la climatización o sí, digamos como el confort en los lugares, pero también, pues, cómo incorporar vegetación a los propios edificios, ¿no? Hay muchos ejemplos pues eso, ¿no? De cómo la naturaleza puede ser parte incluso de nuestros propios edificios. Claro, yo creo que ahí también, o sea, en la escala del edificio es muy bonita, o de la construcción o de la casa, es muy bonita porque es sobre la que cada uno de nosotros tenemos control. Nosotros podemos introducir naturaleza en nuestro espacio hoy mismo. Entonces tú puedes tener tu huerto en el patio, la cochera, la ventana, adentro, donde quieras. Y eso es una posibilidad como de acción inmediata. Ser señoras de las plantas, güey. Claro que sí, full. Es muy bonito. Sí, recomendado. Y además muy fácil. E incluso si eres una persona que pasa mucho tiempo fuera, que sale semana, hay plantas que no les haces nada y siguen thriving, felices, solas. Seres humanos también. Habemos, no sé. Es broma. Qué mentiroso. Cuiden a sus plantas, cuiden sus personas. Pero sí, hay... en la escala de tu casa se pueden hacer un montón de cosas. Y luego, yendo como a la escala de la calle, también. La vegetación que introducimos a nuestra casa puede dar un servicio a la ciudad. Si ponemos un árbol que es nativo, que da sombra, que no sé qué, pues también. O en la terraza de un edificio en el que vivo, se pueden hacer cosas. Y luego, pasando de la calle al barrio, pues también. Y todo eso va sumando, ¿no? Y en cada escala hay una posibilidad de acción distinta. Claro, y hemos hablado de vegetación, pero podríamos hablar también de manejo de agua, ¿no? O sea, al final, cómo tratamos nuestras aguas pluviales, o sea, el agua que llueve, cómo manejamos eso entre nuestros propios edificios, cómo mantenemos espacios para la recolección de esa agua, para su reincorporación al subsuelo, cómo no mandamos esas aguas a la calle generando un problema mucho mayor, sí, cómo no ocupamos espacios
que son exclusivos para esas corrientes de agua, ¿no? Como no deberíamos construir, urbanizar zonas, pues cañadas y sí, como cambiar los cauces de los ríos y temas así, ¿no? O sea, que vienen, sí, que al final de cuentas tienen un impacto. El agua reconoce, ¿no? Entonces, sí, el tratamiento del agua y bueno, con todo este tema también de escasez, ¿cómo hacemos para no desaprovecharla, ¿no? También, o sea, reutilización de las propias aguas que producimos dentro de la casa, aguas grises, tratamiento de aguas negras, etcétera, ¿no? Pero bueno, el agua es otro componente. Y luego si nos vamos ya al espacio más urbano, ¿cómo incorporar como en cada elemento de la calle, ¿no? O sea, deberíamos de también, pues, aspirar a cambiar este paisaje gris que está en todas nuestras calles, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que tener únicamente materiales, pues sí, duros y de concreto y de asfalto en las calles, ¿no? Podríamos tener igual desbordamiento de verde en todos nuestros espacios, ¿no? Sin duda un recorrido se vuelve mucho más agradable si va acompañado por una parte de sombra, pero también del árbol, ¿no? O sea, la sombra te la podría dar, yo qué sé, una malla sombra, pero no sería ni de cerca lo mismo, por todos estos beneficios de los que hablábamos, ¿no? Pero el diseño del espacio público incorporando pues sí, componentes naturales es fundamental, ¿no? El contacto con el agua incluso, ¿no? Hay unas escenas que tengo ahí, por ahí fotografiadas de las cascadas que están en el Paseo Santa Lucía, afuera del Museo de Historia Mexicana y así, y no es nada, ¿no? O sea, unos escalones con algo de agua y bueno, se vuelven pues espacios que además son ocupados por la gente, ¿no? Sobre todo por niñas y niños. Entonces, el poder tener cerca estos elementos, digo, eso no es lo más natural, ¿no? Está como muy tratado con químicos y no necesariamente es pues sí, una manera o un diseño basado en la naturaleza, pero bueno, si pudiéramos tener eso diseñado mucho más en contacto con la naturaleza, pues mucho mejor, ¿no? Pero pensar en cómo podemos incorporar pues la vegetación, el agua al diseño de nuestros espacios públicos, ¿no? Hace poquito estaba oyendo un podcast de ciudad de Houston, que es una ciudad con la que compartimos desafortunadamente un montón de cosas. O sea, es una ciudad súper automotriz, orientada al coche, pero compartimos más cosas, ¿no? Una baja densidad, turismo médico, clima a veces, un montón de cosas. Entonces hablaban de un paper, que lo voy a buscar, que decía que la presencia de concreto en las ciudades, la sobrepresencia de concreto, deprime. O sea, no solo la presencia de verde nos reduce el estrés, sino que el exceso de concreto nos deprime. Claro, pues cómo aquí no. somos cuna del concreto también y muchas veces lo hemos utilizado indiscriminadamente, excesivamente, de formas que son poco lógicas para nuestro contexto climático. Claro, pero también del adobe y el sillar, ¿no? También somos cuna de eso, ¿no? Nada más que se nos olvida en aras del progreso. Pues sí. Pero pues recuperar más bien, ¿no? Algunos otros elementos y otras maneras de hacerlo. También, pues eso, ¿no? Al final, uno de los temas a los que a mí siempre me gusta regresar es a las calles, ¿no? Al final las calles son el mayor espacio público que tenemos, representan en promedio el 25% del territorio de las ciudades, ¿no? Entonces, recordar que eso es espacio público y no solo espacio para mover carros se me hace fundamental, pero además tiene una condición, un componente lineal, como de corredor, ¿no? Que entonces, ya ayuda a claro, pensar en que son corredores no solo de movilidad, sino también corredores naturales, ¿no? De naturaleza, o sea, podríamos aprovecharlos para generar esta red verde dentro de la ciudad, ¿no? Sí, y creo que allí, por ejemplo, Monterrey tiene ahora una estrategia de corredores verdes, pero que está más orientada a los ríos o a otros espacios con una condición natural más presente, por decirlo de alguna manera. Pero eso no significa que la calle no pueda ser también un corredor verde. No me acuerdo cómo le llaman a las... Corredores verdes. No, pero corredor verde no es el de los ríos, es que tienen como dos. El de las calles. ¿Y el otro cómo se llama? No sé, sí, es que Parque Lineal. No. Pero no, Corredor Verde fue una estrategia que salió pues desde la mesa metropolitana y desde algunos de los municipios y se refiere a calles completas. O sea, fue el nombre que le dieron a calles completas que incorporan pues nuevos criterios de movilidad y seguridad vial, ¿no? O sea, poder incorporar banquetas amplias, ciclovías o infraestructura para la bicicleta, además de todos los demás usuarios, ¿no? Transporte público, transporte privado en automóvil, en moto, etcétera.
pero sí se busca, al menos en los proyectos que a mí me ha tocado ver, que se incorporen al menos vegetación, ¿no? En la mayor parte de ellos árboles. Hay un tema luego con los árboles que se cuestiona a veces por el riego, ¿no? Sin embargo, lo que yo he escuchado de los especialistas y las especialistas al respecto es que pues un árbol nativo o adaptado a la región no requiere muchos años de riego, ¿no? O sea, al final es un tema de cuidados al inicio. Mientras se establece. Mientras se establece, exacto, que sí hay que darle riego, pero después el árbol pues se adapta a las condiciones de lluvia y de disponibilidad de agua, ¿no? Eso por una parte. Y por otra hay manera también de que esta agua superficial que ya corre por las calles pues pueda dirigirse hacia estas zonas, ya sea como de infiltración, con jardines de lluvia, o también pues que alimente estos árboles, ¿no? O sea, poder tener algunas hendiduras en los cordones. Ahí tienen pues ciertos temas técnicos, ¿no? Realizarlo para que tampoco impacte pues en los asentamientos de la misma arroyo vial o la banqueta. Pero es posible hacer eso, ¿no? Dirigir algo de las aguas que escurren de manera superficial por nuestra ciudad para alimentar estos espacios de vegetación, ¿no? Claro, ahí también una cosa de la vegetación local y la vegetación introducida que hace poco mencionabas, por ejemplo los ficus, ¿no? Que son un ejemplo típico de estos árboles introducidos porque crecían muy rápido, dan mucha sombra y se ven bien verdes tal. Son nativos de lugares en donde llueve mucho, a pesar de que aguanten bien aquí, tienen esa raíz más superficial de los lugares en donde constantemente cae agua y por lo tanto, ¿para qué voy a echar mis raíces más abajo en el suelo si siempre hay agua arriba? Y mucha, no toda, de la vegetación nativa de un lugar semidesértico como es Monterrey, es que sus raíces son de clavo, muy buenos para las banquetas, buscan esa agua del manto freático más abajo, bueno, quizá no tanto, ¿verdad? No va a bajar 7 metros, pero echan sus raíces de clavo verticalmente, ¿no? Hacia abajo, que eso también es como muy compatible, esa vegetación local, con la introducción en aceras donde tienes un espacio limitado y te funciona bien. Claro, y depende también en dónde vayas a poner esa vegetación. Aquí viene un comercial del libro de Osvaldo Zurita, un saludo también, de árboles y otras plantas nativas para la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Una guía buenísima donde vienen pues todas las especies, o no todas, muchas especies, y un trabajo súper dedicado. Osvaldo es de los principales promotores de las zonas naturales y de su protección y además un entusiasta pues de visitarlas, ¿no? Entonces tiene un libro precisamente donde establece en dónde conviene poner cada uno de estos especies de árboles, a qué distancia se deben de plantar. O sea, muy, muy técnico, bastante agradable, con unas fotos muy lindas y unas fichas que precisamente te dan pues esa orientación, ¿no? Sobre dónde podrías plantar uno de estos árboles, o sería recomendable. También hay muchos viveros también en Nuevo León. Nuevo León tiene una buena producción como de árboles, ¿no? Para ese plantado. Entonces, creo que también aprovechar ese componente o esa condición, ¿no? En el tema de los ficus también parte del problema fue, que son lo que viene con que sean introducidos, pero luego fueron de las principales pérdidas en la helada del 2009, me parece. Uh-huh. El frío no lo aguanta, ¿no? Entonces Monterrey, al tener una condición, pues eso, ¿no? Como de grandes heladas pues cada cierto tiempo, pues eso, la mayor pérdida de vegetación o una gran pérdida de vegetación fue de ficus, ¿no? Además de que luego los hacen estas topiarias que le dan forma al árbol de cosas chistosas. No planten ficus, por favor. Bueno, enfrente de mi casa hay un Chinese tallow que es como pariente, también es así introducido. También chino. Sí, también chino, por eso Chinese tallow. Bueno, oriental. Pero está bien establecido en el sur de Texas, entonces por eso, o sea, compartimos como una región climática y es un árbol que no es para banqueta, yo lo tengo en una banqueta, está toda levantada. Por supuesto. Pero también es lo que dijiste, es clave, el lugar en donde está, porque es un árbol ya establecido, que no requiere riego, o sea, ya una vez que está establecido, porque sí está ya naturalizada esta región, pero no es para ese lugar. Si estuviera en el parque, es un árbol bellísimo que cambia con las estaciones, que sus hojas se ponen rojas, que es muy bonito. Desconozco si desplaza otras especies, pero como las leucaenas, por ejemplo, que son así voraces y matan todo alrededor, pero vaya,
es un árbol bello, solo ese no es el lugar adecuado para ese árbol. Nuevo León no es el lugar adecuado. No planten Chinese Tallows aquí, por favor. No estoy recomendando que los planten. Sí. Solo digo... Disclaimer. Ajá, no, sí, esa es una de las especies que se plantaron en los 70s. Chinese Tallows, fresnos, fueron de los que más estaban. Los encinos rojos, que son encinos, pero no necesariamente... Local, pues, sí, son locales, son un poco más al norte. Pero sí hay otra, claro. Serie de especies que sí son más para la región, ¿no? Por supuesto. Habrá también algunas especies que son más recomendables cerca de donde tengan disponibilidad de agua, o sea, cerca de los ríos o de las corrientes de agua. Esa fue una de las penas. Bueno, dijimos que no íbamos a hablar del río, pero tengo que decirlo. Adelante. Me dio tanta tristeza la pérdida porque tenemos en el río La Silla sabinos enormes y que se vayan solo porque en este momento apenas tenían 10 años de crecimiento y no dieran la talla que se puso de corte, me da una tristeza y una pena. Pero bueno, side note. Sí. Estamos hablando de pues, los trabajos que han hecho de deforestación del río Santa Catarina, ¿no? Había especies introducidas, como estas que menciona Karen, leucaenas, por ejemplo, es de las que ha habido muy presentes, pero también mucha vegetación nativa, ¿no? También parte de lo que brindan y pensar... pues que ya estamos en esta situación, no vamos a derribar todos los Chinese Tallows que nos encontremos, ¿no? También están dando un beneficio ambiental, o sea, o al menos pues sombra, que eso ya te genera beneficios, pues de, si están por ejemplo en una acera, pues de protección solar, a la hora de caminar, pues también de pues sombra, etcétera, ¿no? Entonces, pensar más bien en planes de sustitución, o sea, cómo podemos no perder esa cobertura y masa vegetal que tenemos en un árbol, pero sí pensar en plantar cerca, de manera que sí pueda crecer, de manera sana, un árbol que sí es nativo, pensando en que eventualmente tendremos que derribar ese árbol, ¿no? O sea, o pensando más bien, sí, en derribarlo en un futuro. Claro. Hay algunos árboles también, esa es otra de las desventajas de tener árboles introducidos, ¿no? Que son más susceptibles a plagas. Esa es una, y la otra es que duran menos años de los que durarían en su entorno natural, ¿no? O sea, si un árbol duraría 200 años y lo pones en una zona donde no es nativo, donde no está tan bien adaptado, pues durará muchos menos años que los que podría siendo pleno, ¿no? Siendo un árbol pleno. Bueno, eso me regresa a tu comentario de las mariposas, porque hace como un mes llevé a los niños al papalote y vimos una película de mariposas y entonces justo decía, para que puedan migrar se desarrollan estas super mariposas cuando encuentran un buen jardín. Entonces, la que puede volar 10 veces más que sus otras parientes menos fuertes es porque se encuentra esa crisálida, o más bien porque una mariposa deja sus huevecillos en un lugar óptimo. Entonces se beneficia de esos supernutrientes, se desarrolla una supermariposa, vuela 10 veces más que las otras y así es como se dan esos grandes saltos. Entonces también las especies, a los árboles les pasa lo mismo, en un ambiente lleno, a las personas, en un ambiente óptimo te desarrollas en plenitud. Claro. Y en esta misma serie me encantaría recomendar otro libro, que es parte de una serie que publicaron, como la guía de árboles que les comentaba de Osvaldo, pero es una guía de mariposas de Nuevo León. Y esta es de un par de autoras, de María de la Luzada y de Álida Madero Farías. Saludos a Silke, nuestra amiga, que está vinculada por ahí con este libro. Pero, pues eso, ¿no? También hay una guía de mariposas que son de aquí en Nuevo León, ¿no? O sea, toda esta diversidad, y a mí me encanta que haya gente a la que le apasione tanto, pues eso, ¿no? Como para darse la tarea de poder documentar y divulgar esta información para que podamos tener acceso a ella, ¿no? Entonces, es un libro muy bonito también, que les recomendamos si les interesan las mariposas. Claro. Ay, qué bonito. Y en el de plantas, bueno, el de Osvaldo construye sobre el trabajo también de Glafira Alanís, que en paz descanse, pero la ventaja del de Osvaldo es como esta perspectiva de para dónde te sirve cada árbol que tú mencionabas, o sea, como urbanistas. Claro. Eso es súper útil, que es un componente que el otro no tenía. Sí. Glafiro era, pues, como una institución aquí en Nuevo León, biólogo, en el tema de árboles también. Oye, pero hablando de ríos en otro sentido, de ríos que son como un ejemplo positivo para sus ciudades de recuperación, o sea, como un caso de estudio de éxito de ríos, yo creo que la ría en Bilbao, pues es quizá el más famoso,
Uy, temazo. Pero sí, también pensamos a veces que el estado actual en el que están las cosas es el que tiene que seguir. Y no, siempre hay como esta posibilidad de cambio, ¿no? Y hay generaciones de bilbaínos y bilbaínas que veían la ría y la veían toda contaminada con desechos industriales y que decían, yo no meto un dedo del pie ahí porque qué asco. Y ahora pues es un espacio vivo, bonito, lleno de espacios públicos y que detonó un montón de cosas positivas para su ciudad, ¿no? Claro, Bilbao es una ciudad en el País Vasco, al norte de España, y es una ciudad que comparte algunas características con Monterrey, ¿no? Fue una ciudad industrial, también tuvo pues una como caída de la industria acerera y más relacionada también con los temas de embarcaciones y así, pero industrial. Y a partir de ahí, y luego también una catástrofe natural como de inundaciones, en la época, no me pregunten qué años, me lo debería saber, pero no me acuerdo. Pero bueno, a partir de estas crisis, pues recuperaron, pues sí, como la ciudad realmente, ¿no? Hubo muchas decisiones de gobernanza, de planeación a futuro y de inversiones que cambiaron por completo la ciudad, ¿no? Es una ciudad pues mucho más dedicada como a actividades del tercer sector, ¿no? Destino turístico, destino también como de congresos, conferencias, o sea, más de este otro tipo, pero recuperó como una parte importante, pues un río que pasaba por el medio de la ciudad, que es el que decías que estaba contaminado, ¿no? Y un espacio público al que se le daba, o espacio natural / público al que se le daba completamente la espalda, y de pronto la ciudad lo encuentra como un nuevo frente, que es un gran corredor, un gran camino, un gran paseo realmente para la ciudad. Hay otro caso que también es muy famoso. Ahí nada más antes de pasar a otro tema, sí, les vamos a dejar un video también de Juan Alayo, que es un gran promotor también. Él es bilbaíno y pues gran promotor de la transformación de Bilbao, ¿no? Él estuvo involucrado en muchos de estos temas y bueno, pues ha tenido también involucramiento acá en Monterrey en los procesos de transformación urbana, pero es un gozo escucharlo, ¿no? Entonces les dejamos por ahí un video para que conozcan más también de lo que pasó en Bilbao. Muy bueno, Juan Alayo. Oye, pero también está el caso, también muy famoso y muy, muy utilizado, muy sonado, mencionado, el del río, nunca lo puedo mencionar, Chongcheon. Sé a cuál te refieres, tampoco lo sé mencionar, pero bueno, ese, gran referencia. En Corea del Sur, que era un río que estaba pues parcialmente tapado, canalizado, oculto. Totalmente la ciudad, bueno, canalizado, ¿no? Le pasaba una avenida encima, una autopista encima. Y que fue recuperado de poquitos kilómetros en poquitos kilómetros, eso en Corea del Sur, y es un excelente caso de todos los beneficios que se encontraron, sobre todo de convivencia, espacio público, recorrido, y ha sido por su gran impacto súper estudiado en la población, económicamente, los terrenos alrededor, o sea, todos los beneficios en el transporte, mejoró el tráfico. O sea, quitaron la avenida y mejoró el tráfico. Ajá, claro. Ahí, unpopular opinion, pero nos ayuda a pensar que si queremos una calle completa en Eugenio Garzazada con la línea 5 del metro, es posible tirar los 5 pasos a desnivel que hay. O sea, de verdad, si los podemos construir, los podemos demoler. Claro. No construir, destruir, a veces es más. Claro. Claro, we crave public space, ¿no? Sí, necesitamos, nos gusta, deseamos el espacio público. Y a lo mejor un elemento muy importante del que no hemos hablado en este sentido son los parques urbanos, ¿no? Claro. Los parques metropolitanos, las concentraciones de árboles que funcionan como bosques urbanos, pero también los parques cercanos, ¿no? Que nos permiten precisamente esta conexión de la que hablabas con la naturaleza, tanto pues a una escala barrial como a una escala pues de ciudad, ¿no? Ha habido un esfuerzo de recuperación de parques aquí en la ciudad, en particular San Pedro mejoró su gobernanza, tiene un área de parques, tiene algunos parques emblemáticos en los que han invertido pues mucho, algunos de ellos con algunos temas ahí como de permisos y demás, pero bueno, una aproximación distinta a cómo hacer espacio público, ¿no? Distrito Tech tiene también algunos donde se incorporó diseño participativo en los procesos y bueno, varios referentes que tenemos en la ciudad que a veces contrastan con otras pues polémicas como las del Parque Fundidora y el porcentaje del área destinada a elementos que no son naturales, pero también de privatización, ¿no? O sea, mucho del espacio de un parque metropolitano, el más grande que tenemos,
pues se destina a usos que no tienen que ver con mantener estas áreas naturales, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso pues con estos festivales o también con la construcción de estacionamientos, que luego muchos de los metros cuadrados destinados, o más bien del Parque Fundidora, son estacionamientos o venues de eventos. O sea, no es que no se necesiten esos venues, pero digamos que la pregunta es si debería ser en esos lugares que son pocos en la ciudad y son los que satisfacen esas necesidades de parques urbanos, ¿no? Claro. Hace poquito, creo que Charlene Ceniceros, no me acuerdo quién compartió algo que decía que las ciudades que más nos gustan nunca tienen estacionamiento superficial. Sí, fue Charlene. Sí, fue Charlene, ¿verdad? Sí. Sí. Es eso, no estamos diciendo que no al estacionamiento, es necesario, pero no necesitamos asignarle un espacio prime como sobre el nivel del suelo. Sobre todo, a ver, todos nos beneficiaríamos si fuera subterráneo. El coche no se calienta tanto, tú no lo sufres tanto cuando te subes. Arriba tenemos una ciudad que es mucho mejor, pero hay que tener como una política pública que te orille a ese tipo de decisiones, ¿no? O revertir algunas decisiones, en fin. Cancelen los requisitos mínimos de estacionamiento. Por ejemplo. Para empezar. Pero sí, claro, o sea, la configuración de la morfología urbana incide también en qué tipo de espacios públicos tenemos, ¿no? Hablábamos en el episodio pasado sobre cómo los estacionamientos superficiales también abonan al tema de islas de calor. O sea, es un uso ineficiente del espacio urbano, ¿no? Hay análisis también hechos para Los Ángeles, por ejemplo, en donde estiman que hay un cajón por cada carro que se mueve en la ciudad, ¿no? O sea, hay 3 cajones por cada carro. Entonces, o sea, el carro no puede estar en 3 lugares, en 3 lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, es un... Pues en ocasiones un desperdicio de recursos, al final de cuentas. Y también incide, y esto lo ha estudiado mucho Donald Shope, que es igual un investigador de California, y ha investigado sobre el alto costo del estacionamiento gratuito, ¿no? O sea, no existe algo como el estacionamiento gratuito. O sea, si estás yendo a un lugar y te estacionas de forma gratuita, ese cajón en el que te estás estacionando tuvo costo. Y ese costo se va a repercutir o en las rentas de ese lugar, o si es vivienda, en el costo de esa vivienda. O sea, va hecho como paquete, va empaquetado, ¿no? Es un combo. Entonces, ¿cómo disociamos ese costo que tiene estacionar un auto del que tiene, pues, comprar un producto, rentar una vivienda, etcétera, ¿no? Digo, nos desviamos un poco con este mal estacionamiento, pero incide mucho. Pero está muy bien. Es un mensaje que también le he escuchado mucho a Juan Alayo, de transparentar los costos que tiene, por ejemplo, el desarrollo periférico de la ciudad, de costos en llevar la infraestructura, el drenaje, la electricidad, la calle, hasta allá, que algunos costos sí se trasladan a el desarrollador, la desarrolladora, pero no todos. Y los de mantenimiento mucho menos. Exacto. Sí. Y se me fue la idea. Sí, te iba a decir, ahorita que hablaste de los costos, hace poquito también leí en Nature un paper que se llama Mapping the Benefits of Nature in Cities, con un software que es abierto, gratuito, que se llama Invest. Y este software, que permite evaluación integrada de servicios ecosistémicos y compensaciones, pues eso, está disponible. Se utilizó para medir una ciudad en China, una ciudad en Francia, bueno, París directamente, una ciudad en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue calcular algunas métricas biofísicas, calidad del aire, disponibilidad de espacio verde, bla, 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 y socioeconómicas. Por ejemplo, dónde están los barrios que tienen menor nivel de ingresos y también menor área verde. O sea, dónde podría obtener mayor impacto de alguna manera lo que querían mapear en las ciudades. Y dónde mi inversión en naturaleza urbana, en reverdecimiento, tendría mayor impacto, porque hay mayor densidad poblacional o porque esa población ha recibido menos beneficios anteriormente. Claro, ¿no? Y ahí al hablar también de como de justicia, ¿no? Son también las comunidades o los asentamientos que tienen menos recursos, o también los que crecieron de una forma no planificada, los que a veces padecen más este aislamiento de la naturaleza, ¿no? Estas concentraciones de vivienda unifamiliar en la periferia, pero también, sí, con una calidad de parques, pues no necesariamente, pues como adecuada, ¿no? O grandes distancias para poder acceder a parques urbanos. O sea, esta cobertura o servicios que nos dan esas áreas naturales no le llegan de manera igual a toda la gente, ¿no? Claro. Igual, quien tiene un auto y se puede desplazar
pues a cualquier parque natural que se le antoje de la ciudad, a diferencia de alguien que no tiene ni el recurso ni el tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, sí, y hay áreas naturales muy valiosas, muy bellas que tenemos en la ciudad que no son accesibles con transporte público. No sé, también... Chipinque. Era el ejemplo en el que pensaba. Claro. O sea, si no te llevaron de la escuela de paseo, ¿cómo? No sé, es un lugar bastante inaccesible para una buena parte de la población. Yo he caminado por tantos lugares de la ciudad, una vez bajé caminando a Chipinque. Bueno, sí. la piernona que has de haber hecho. Pero deja tú el impacto en las rodillas, perdón, ya soy esa persona. De bajada y frenando. Claro. No, pero a ver, no es un lugar accesible, ¿no? Es un lugar bello, es un lugar bien manejado, pero no es accesible. Uh-huh. Además, tiene un costo también, ¿no? Poder acceder. Sí, o sea, es quién tiene acceso a los espacios públicos y a cuáles espacios públicos, ¿no? Me recordó también un poco la NOM 001 de SEDATU. Es una nueva norma oficial mexicana que habla precisamente, ya hace una categorización y clasificación de los espacios públicos de la ciudad. Antes de eso, la que yo ubicaba era la que había hecho Cedesol, cuando cuando Cedesol tenía las facultades pues, de la administración del territorio, antes de que crearan SEDATU en el 2013. Aquí la clase de política pública. Amo. Ajá. Consulten mi tesis para eso. No, pero bueno, está esa NOM 001, se las dejamos también. Y trabajamos nosotros, hicimos una ponencia hace poco sobre pues la importancia del parque barrio, ¿no? Un poco también buscando analizar esa cobertura que pueden tener ciertas escalas de espacios públicos para acercar la naturaleza precisamente a la gente, ¿no? Hace poquito una querida colega, amiga, Amanda Melissa Casilla Zapata, hola, también me decía, oye, ¿conoces alguna clasificación como antes había la de Cedesol que decía parque de barrio, parque metropolitano, o sea, que le ponía como nombre a cada uno de estos espacios? Y le decía que no, que ahora con la NOM 001 más bien es como A3 municipal o de atribución federal o así. O sea, ahora es esta categoría de la escala, el uso y a quién le corresponde su administración. Y a lo mejor no es tan claro como decir parque de barrio, pero sí es bastante más completo en su descripción de escala, uso, atribución. Claro, y tenemos también pues la referencia por excelencia, ¿no? Jacobo Mulder y Aldo Van Eyck en Ámsterdam, ¿no? Con acercar precisamente, entendiendo también a las infancias como una población, pues sí, digamos, no atendida en muchas ocasiones, cómo podíamos recuperar espacios subutilizados en la ciudad para poder acercar, tanto en escala como en distancia, estos espacios públicos, ¿no? No estaba necesariamente enfocado en un tema ambiental o ecológico, sin embargo, pues sí pensaba en una población que normalmente no está atendida o que es dependiente pues de sus cuidadoras y cuidadores, ¿no? O sea, cómo facilitamos también esas labores de cuidado haciendo una ciudad que tenga pues una red de estos espacios públicos, ¿no? Claro, sí, como usuaria casi diaria del parque de barrio, puedo decir que es un lugar, cuando tienes escasez de tiempo, es crítico. O sea, no, en mi vida como mujer trabajadora no puedo ir a un espacio público destino hermoso, no sé qué. No vivo a una cuadra de Fundidora o de Chipinque, entonces el parque barrio es crítico para poder tener ese contacto con la naturaleza, esparcimiento, deporte. Ahora estoy saliendo a caminar, o sea, todo esto no sería posible sin el parque barrio. Claro, claro. Sí, tantas cosas. Tan bonito. A ver, sí. Hay algunas otras cosas que teníamos por aquí anotadas, porque han de saber que somos ñoñas y tenemos aquí nuestro guión. Aunque no parezca. Aunque parezca todo desestructurado, hay aquí unos puntos. Y eran retos y barreras para poder incrementar esta adopción de la naturaleza o incremento de la presencia de la naturaleza en nuestras ciudades. Ahí hablábamos hace rato pues de la urbanización, ¿no? O sea, la forma en la que hemos urbanizado, esa es una, ¿no? O sea, seguimos consumiendo cada vez más territorio, las áreas naturales protegidas no necesariamente tienen... hay muchas áreas que no necesariamente están protegidas y deberían, o el manejo de estas mismas áreas, ¿no? Que es algo que han señalado también compañeros activistas en ese sentido. En México en particular también las competencias entre unas autoridades y otras en materia de esos recursos, parte del tema del río también es que están metidas pues diferentes
entidades. Sí, ¿a quién le toca? Tú. Exacto. Ah, no, el que la regaste fuiste tú. Claro, o sea, es un territorio que se encuentra dentro de un municipio que al final es pues la organización o la desagregación por excelencia constitucional, etcétera, del territorio. Pero además, pues hay competencias que son estatales y luego hay otras, dependiendo de qué estemos hablando, que son federales. Entonces, eso le da algo de complejidad a algunas de las zonas naturales. Hablábamos también de este cambio de paradigma necesario, ¿no? O sea, como la fuerza de la tendencia, ¿no? O sea, este escenario tendencial no es muy agradable, el cambio siempre cuesta, ¿no? Entonces, creo que por ahí habría otra barrera importante. Y también en ese sentido, como si pareciera, sí, que muchas veces consideramos que es más difícil hacerlo de esa manera, ¿no? Pero los beneficios que trae, pues, no siempre es mucho más difícil hacerlo, ¿no? No, y mucho menos si desde el principio se adoptan estas medidas. A veces es más caro resolver después, pero sí, no tiene por qué ser más caro. Incluso nos puede ahorrar muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo. Va. Pues bueno, para ir cerrando, yo creo que el mensaje sería: plante un huerto en su casa. Uy, no hablamos, deberíamos de hacer otro como el tema de comida. Recoge el agua de la lavadora. Sí. No se bañe 35 minutos. Todos los tips. Sí. Y vaya a su parque de barrio. Eso. Exija su parque de barrio. Sí. Pues eso. Un tema que estaba cercano también a nosotras y más, pues con todo lo que se está viviendo en estos momentos acá en Monterrey. Sabemos también que es un tema que está sucediendo en varias ciudades, ¿no? Esta protección de los espacios naturales ante la depredación, muchas veces, no siempre pública, a veces privada. Pero bueno, pues resistan ahí, seguimos, pues sí, claro, buscando mejorar estos territorios en los que habitamos y cada vez buscar vivir bonito. ¡Qué bonito! Pues ya está, les dejamos por ahí las referencias. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook como Trama Urbana MX y déjenos por ahí sus comentarios. Y pídanos nuevos episodios. Sí, cuéntanos qué quieren, vamos a abrir ahí una cajita para que nos digan qué quieren escuchar.